Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la última sesión, a la conferencia magistral de estos 6 días de trabajo del 8º encuentro en línea de educación, cultura y software libre. En esta ocasión tengo yo el placer de presentar a una querida colega, activista, y digamos compañera, al menos yo lo ubico desde hace mucho tiempo, digamos, en estos temas, digamos, de lo que ahora llamamos cultura libre, ¿no? Inclusive antes de que supiéramos que se llamaba cultura libre, Sí. lo relevante, ¿no? O sea, algunos estuvimos aquí desde antes inclusive de saber qué estábamos haciendo. Bueno, tengo en realidad el gusto y el agrado de presentar a Carolina Botero. Ella es investigadora, asesora, autora, conferencista, tallerista y especialmente, ¿no?, dedica su vida y obra, digamos, a todo lo relacionado con el análisis del derecho de autor en los nuevos entornos tecnológicos. Y en esta ocasión yo le he pedido, ¿no?, me la acerqué solicitándole que nos ayudara a preparar, digamos, a abordar el tema, ¿no?, específicamente del caso de lo que está sucediendo en Colombia, con un punto emblemático que ya nos presentará, ¿no?, y que hiciera lo que ella acostumbra hacer normalmente, ¿no?, que es un abordaje del derecho de autor en los entornos mediados, ¿no?, en el entorno tecnológico, pero, digamos, pues situado, digamos, desde esta óptica, ¿no? Entonces, en verdad tengo el agrado, digamos, de presentarla. Además, Hola, hola. Ay, se bloqueó. Hola. Demasiado bueno para ser cierto. No digo nada, está absolutamente... Bueno, ustedes me dirán, porque realmente no veo nada en el... Ok, si me están escuchando, pero realmente perdí completamente a Alejandro. Bueno, pues buenas noches, muchas gracias por la invitación. Por favor, me avisan si me voy o alguna cosa.
agradezco mucho las palabras de Alejandro y bueno, sin más preámbulos, voy a compartirles la presentación para que comencemos. Bueno, me perdonan. Aquí está la presentación. Entonces, efectivamente, como lo comentó Alejandro, la idea de esta noche es hablarles sobre el caso de Diego Gómez. Y voy a hacerlo desde digamos, el lema de campaña que hemos asumido, que es compartir no es delito. Digamos, las líneas generales y por supuesto con mayor detalle será parte de un artículo que estamos escribiendo para Alejandro, entre 3 personas a 3 manos, Carolina, María Juliana y Julio Gaitán. Si bien lo hacemos en el marco de la Fundación Carisma, que es donde Carolina y María Juliana trabajamos, en esta oportunidad contamos con el apoyo del profesor Julio Gaitán, quien precisamente está ayudándonos en todo el contexto más jurídico del tema. La conferencia se trata de hablar del caso de Diego Gómez. Diego es un biólogo conservacionista de 29 años, colombiano, que enfrenta un proceso penal por hacer lo que miles de investigadores hacen todos los días, que es compartir información a través de Internet con propósitos educativos. Esto fue, digamos, o este es el resumen de lo que vamos a hablar hoy y lo voy a separar en dos bloques grandes. Uno es explicarles el caso y un tanto el tema penal que hay detrás del caso, y luego contarles también la forma como lo hemos abordado a partir de la idea de la campaña. Entonces, en primer lugar, para poderles hablar un poco más del caso penal, una introducción necesaria es qué fue lo que pasó. Bien, lo que pasó fue que en 2006 Diego encontró en 2006 una persona, un biólogo, terminó su tesis, la defendió y la entregó en la biblioteca de la Universidad Nacional, una tesis en herpetología, que es una rama de la biología que estudia anfibios esencialmente. Él trabajaba en eso, presentó su tesis, la entrega en la biblioteca en 2006 y pues allí quedó. Hacia el año 2011, Diego encuentra la tesis en un grupo cerrado de Facebook dedicado a la herpetología. En este grupo cerrado alguien la comparte, él la ve, él era para entonces 2011 estudiante de pregrado de biología en una pequeña ciudad de Colombia que se llama Armenia, que queda en la zona cafetera, en la universidad de allí, en la Universidad del Quindío. Él tenía un grupo de investigación con otros estudiantes y ellos estaban precisamente estudiando los temas de herpetología. Cuando Diego ve esta tesis en el grupo, piensa en su grupo de estudio, digamos, en cómo esa tesis le serviría. Para 2011 compartir archivos por internet, sobre todo por correo, era un dolor de cabeza, se llenaban muy rápido las bandejas de los correos, de modo que lo que hizo fue subir la script y compartir el enlace, que era una práctica relativamente común, todo el mundo compartía. Lo hace, se olvida del tema, la vida continúa. En 2013 ya él se había graduado de biólogo, se encontraba en Costa Rica. Es cuando unos investigadores de la policía colombiana llegan a la casa de sus padres en un pueblo cerca de Armenia que se llama Caicedonia a preguntar por él y les muestran el computador, los señores llaman a Diego, le dicen: usted compartió este libro, usted hizo esta obra, perdón, usted hizo esto, aquello. Diego admite todo, encuentra en el computador las cosas y se entera que había sido denunciado por posible violación al derecho de autor por el autor de la tesis, quien consideraba que estaban siendo violados sus derechos. Para ese momento él empieza a buscar apoyo, más o menos en diciembre de ese año
nos contactó y nosotros comenzamos a acompañarlo. El proceso empezó formalmente en diciembre del 2013, cuando le imputaron cargos, es decir, la fiscal del caso consideró que la actuación de Diego podía ser un delito, y la juez de conocimiento consideró que también debía estudiarlo porque en principio le pareció que podía ser un delito. Desde ese momento, diciembre del 2013, hasta mayo de 2017, Diego estuvo en un proceso penal. Y eso pues con las cargas que suponen, estudiando en Costa Rica, con el proceso penal acá, con una serie de incertidumbres porque este delito en Colombia da de 4 a 8 años de cárcel más importantes multas. Ha tenido los costos asociados, etcétera. Bueno, más de 3 años de un proceso penal. En mayo de 2007 se da la primera instancia, o sea, el fallo de la juez, que les contaré detalles después, pero en esencia absuelve a Diego y por tanto la alegría, digamos, se convierte en, o no fue completa más bien, porque desde la audiencia en que la juez anuncia que a Diego se le declara absuelto, tanto la fiscalía como el autor anuncian que van a apelar. De modo que se sabía que el proceso continuaba, la fiscalía no apeló, pero sí lo hizo el autor, y por tanto en este momento la sentencia de primera instancia está en apelación, es decir, está bajo estudio por el Tribunal Superior de Bogotá. Todavía no tenemos ninguna noticia del tribunal, excepto que se nombró ya un ponente, y estamos esperando el fallo de segunda instancia. Para que tengan una idea, el fallo de segunda instancia puede ser a favor o en contra de Diego. Si es a favor de Diego, todavía queda para el autor un recurso extraordinario que se llama de casación, caso en el cual el proceso podría seguir ante la Corte Suprema de Justicia. Si Diego pierde, nosotros seríamos los que tendríamos que utilizar, nosotros digo porque pues estamos apoyando a Diego, tendríamos que utilizar la instancia del recurso extraordinario de casación ante la Corte. Y bueno, este es como el proceso está evolucionando y lo que se espera que pase en el próximo tiempo. Sin duda, el proceso pues ha representado una serie de retos para Diego, para nosotros, muestra un poco lo ilógico de un sistema de derecho de autor que está absolutamente exagerado en la protección y que se le olvida los balances que tiene que tener frente a la sociedad, y por esto no es raro escuchar a Diego ahora decir que el derecho de autor asume lógicas de mercado que son alejadas del propósito central en la investigación científica. Y ese propósito es dar a conocer y multiplicar el conocimiento para el desarrollo humano. Este tipo de afirmaciones que ha hecho Diego un poco también muestran la otra cara de la moneda que queremos aquí, y es resaltar cómo en el caso de Diego en particular, el propósito que él tenía, que era el de apoyar la investigación en el proceso en el que estaba, y con una obra que no es tampoco cualquier obra, pues tenía un fin determinado, y que eso es algo que nos interesa a todos proteger, y por eso estamos hablándolo en la Semana del Acceso Abierto. Entonces, en primer lugar, ¿qué hace que el caso de Diego sea particular? Y yo creo que es muy importante pensarlo, porque se trata de una obra científica. Y entonces, ¿qué es lo que hace que una obra científica sea especial? En términos generales, digamos que como la joya de la corona de las obras científicas son los artículos evaluados por pares, los que se publican en revistas científicas. Pero por sus características, uno también puede decir que las tesis de maestría y las tesis de doctorado comparten ese fin. De hecho, si uno mira los índices de medición de ciencia en los países, se mide la ciencia con solicitudes o asignaciones de patentes, pero también artículos evaluados por pares y tesis de maestría y doctorado. Entonces, digamos, ese tipo de productos son los que permiten la medición de la ciencia. Y ese solo hecho hace que estos productos del proceso científico tengan unas características especiales que
para mí son tres. Uno, que se producen con recursos de investigación. ¿Y esto qué significa? Pues que no son de cualquier tipo de recursos. Usualmente son recursos públicos que el propio Estado destina para la investigación, pero no con menos frecuencia lo son también dineros otorgados o por empresa privada o por dineros de cooperación que tienen como fin el desarrollo de la investigación. Y es más el desarrollo de la ciencia de la investigación que el producto, el resultado como tal. Y esto es importante también porque incluso hay otro tipo de recursos que aportan aquí, como son los subsidios del Estado. Cuando una persona estudia en una universidad pública, no está pagando con su dinero su educación completa, al menos una parte de ella, como es en el caso de Colombia, donde se cobra una matrícula. La matrícula no es una matrícula comparable con la que pueda cobrar una universidad equivalente en el sector privado. Entonces, también cuando se estudia maestría, doctorado, pregrado en una universidad pública, se está recibiendo un subsidio del Estado que también se relacionan con qué tipo de recursos son los que están detrás de un proceso de investigación. Y esto es importante porque el producto de investigación usualmente, por regla general, no produce regalía. Es decir, la finalidad del autor no tiene como finalidad que el autor se beneficie económicamente. No depende de la venta del producto, el trabajo o la producción de más productos, porque son recursos de investigación que son diferentes. Por el contrario, lo que realmente, digamos, lo que busca el autor con esto es incrementar su reputación, y eso pues no se los tengo que explicar a ustedes, tiene que ver con el impacto de cita. En consecuencia, el propósito de una obra científica es ampliar la circulación, porque precisamente eso es lo que exige tanto la idea de que estamos haciendo investigación, que los recursos se destinen a una investigación, y lo que queremos es que impacte en términos de las más personas que lo puedan conocer, y pues que incremente la reputación del científico, que también tiene que ver con la circulación. En ese contexto es cuando empezamos a hablar del derecho penal, y cuando nosotros decimos el derecho penal no debería usarse en casos como estos. ¿Por qué lo decimos así? Hay un tema central, y es el derecho penal, si bien es usado frecuentemente como un mecanismo disuasorio, simplemente como una amenaza para evitar determinadas conductas, la realidad es que hay un principio rector en el derecho penal, y es la última ratio, que decimos los abogados, y eso tiene que ver con que el derecho penal no debe usarse sino como último recurso, solo cuando ha fallado lo demás. Eso hace que muchas conductas que están mal no sean delito, porque realmente se reserva para la categoría de delito aquello que ofende realmente a la sociedad y que tiene ese nivel esa estatura pues de crimen. Y eso es lo que ha ido cambiando, porque resulta que en propiedad intelectual nos estamos acostumbrando más a que sea el elemento funcional, esa idea de disuadir, de amenazar, lo que prime. Y eso es precisamente lo que más criticamos de lo que sucedió en 2006 en Colombia, que fue porque se preparaba la implementación del TLC, y en el TLC hay una serie de medidas, con el TLC con Estados Unidos, que promueven el uso del derecho penal como un mecanismo para evitar la violación al derecho patrimonial de autor. Entonces, en 2006, nosotros, que somos más papistas que el Papa, decidimos incrementar las penas de que antes eran de 2 a 6 años y pasarlas de 4 a 8 años. Y eso está mal por muchos motivos. Uno de ellos, como aparece en alguno de los materiales de campaña que hicimos en su momento, no tiene relación incluso con otros delitos. ¿Por qué un delito como este tiene más categoría o se le considera más grave que el de un acto sexual violento, que solo tiene 3 a 6 años, digamos, comparativamente en Colombia? Si lo comparamos con el resto de Latinoamérica, prácticamente Perú es el que tiene penas de prisión similares. Chile y México tienen menos. Entonces, ha habido un incremento en ese sentido. Pero además,
olvida eso que sucede en el 2006, que tiene como excusa el TLC, se le olvida una parte importante, y es que el estándar internacional para utilizar derecho penal en el derecho de autor es combatir piratería, y por tanto se habla de que tiene que haber dolo, intención de cometer el acto, pero además ánimo de lucro, y ánimo de lucro no de cualquier ánimo de lucro, sino de escala comercial. Y de hecho, si uno lee el TLC con Estados Unidos, eso es lo que dice, porque realmente lo que se busca no es que convertir en delito cualquier violación al derecho penal, sino aquella que comporta la piratería. Y por eso es que decimos que la ley colombiana está mal, porque no es explícita en decir eso, en decir que lo que no se permite es piratería. Y que los actos como los de Diego, digamos, usted puede decir que hay algo mal, hablar de alguna otra cosa, pero no puede decir que es un delito, porque actos cotidianos no deberían serlo. Entonces, ahí es donde más o menos lo que les comentaba, o sea, ha habido una prelación hacia la visión funcional, a pesar de que también sabemos que en Colombia ni en este ni en muchos otros delitos funciona. Se hablan en diferentes mediciones de que en Colombia hay un índice de impunidad del 99%, es decir, solo el 1% de los delitos que se cometen en Colombia llegan a un fallo de la justicia condenatorio. No a un fallo condenatorio, a un fallo de cualquier tipo, absolutorio o condenatorio. Estamos en un problema de la justicia muy grande, y seguir manejando un tema de visión funcional es grave por eso. Y el otro razón por las que hablamos mal de la norma en Colombia es porque cubre acciones cotidianas. En la descripción del delito en Colombia no hay referencia a que los daños sean efectivamente causados. No se dice que la escala tenga que ser comercial, no se dice que debe haber intención en este daño. Y eso, pues, es lo que hace que que sea posible que casos como el de Diego lleguen. Pero además no es solamente el caso de Diego. En el 2009 conocimos que la primera persona que recibió el beneficio de un brazalete para poder ir a su casa fue un muchacho en Montería, otra ciudad pequeña en Colombia, que en la calle compró 6 CDs piratas. Compró los 6 CDs, en la cuadra siguiente lo para la policía, le pide factura, como no la presenta lo arrestan, lo fichan, y unos años después que lo paran eso le sucedió cuando era todavía joven, es decir, más joven de los 23 años, tenía 17 años, una cosa así. Cuando termina el colegio y debe presentar el servicio militar obligatorio, que en Colombia puede presentar por los jóvenes, por los hombres, en policía o en el ejército, él se presenta a la policía, le revisan antecedentes y lo encuentran que ha sido condenado por el delito de violación al derecho patrimonial de autor, y su condena fue de 36 meses. Él fue el primero en recibir, y por eso fue que nos enteramos en periódico. Entonces creo que sí hay un problema muy grande en Colombia, porque el caso de Diego es el que ha hecho los medios, pero ¿cuántos otros conductas cotidianas están siendo castigadas en Colombia por una norma que quedó mal escrita y que era para los piratas? Es decir, a quien tenían que haber condenado en el caso de Montería eran los quienes le vendieron y no a él. Afortunadamente, al menos en las altas cortes, o por lo menos ya se está creando una casuística en Colombia en donde los jueces corrigen ese problema de la norma colombiana. En 2008, una persona ofrecía en Bogotá cambiar el formato de los discos que las personas tenían en sus casas a CD para que pudieran continuar escuchándolos, y cobraba menos de $2 por hacer ese cambio. Lo condenaron en primera instancia, creo que incluso en segunda. Fue la Corte Suprema la que vino a decir no, la copia cuando no hay ánimo de lucro no es un delito. Y de hecho lo que dijo es que hay un alcance restringido en el concepto de ánimo de lucro. Solamente hay ánimo de lucro en el derecho patrimonial, en el delito contra el derecho patrimonial de derecho de autor, si se vincula con una escala económica. Es decir, reivindica, esto es para piratería, no es para casos, cualquier caso. Aquí puede haber un perjuicio de otro tipo, pero no es un delito. En 2009 la Corte nuevamente señaló que comercializar un par de ejemplares piratas de obras protegidas no es un peligro trascendente para los derechos patrimoniales de los escritores y de sus casas editoriales, y que por tanto no puede considerarse como una acción delictual. O sea, incluso quien vende y vende un par, algo, tampoco es un delito. El delito es la piratería con escala comercial. Eso es importante porque
ha significado en Colombia dejar que la cosa se acentúe. No puede ser todo aquello. Y sin embargo, pues vaya usted a saber cuántas personas han pagado ya cárcel porque no nos hemos dado cuenta en los juzgados más en primeras instancias y eso. Pero yo también quiero recordar, trayendo a colación pues al caso de Diego, el caso de Argentina, que fue el del profesor Horacio Potel. No sé cuántos de ustedes recordarán, pero para 2009 él estaba en un juicio porque tenía una página web. En la década de los 90 había descubierto la facilidad o la potencialidad de Internet para dar acceso, perdón, al conocimiento, y había montado un blog donde colgaba traducciones de Derrida, Nietzsche y Heidegger. Y a él lo denuncia el editor de Derrida, que era el único que no estaba en dominio público, y le inician un proceso. También estuvo como 3 años en proceso, y es interesante ver cómo el juez concluye: la insignificante afectación que podría resultar al patrimonio del titular de la obra no habilita el severo reproche de esta justicia represiva. Entonces, nuevamente les dice, es que el derecho penal es la última ratio, es para lo realmente grave. Si aquí no hay piratería, si no hay un ánimo de lucro, una escala comercial, todo esto, no hay delito. Entonces, aunque el panorama legal en Colombia es desfavorable, la realidad es que los jueces han venido tomando decisiones que indican que, aunque formalmente la conducta de Diego pueda ser considerada un delito, no lo es, porque no tiene la característica de... no se trata de perseguir piratería, que es el verdadero fin de la norma penal. A pesar de esto, la realidad es que son decisiones caso a caso, y que el verdadero propósito debería ser cambiar la ley para que casos como el de Diego no volvieran a suceder. Y eso creo que es resaltar y es muy importante. Por eso, digamos, yo quiero antes que nada como recalcar esta característica, porque cuando hablamos de acceso abierto, hablamos de lo que nosotros podemos hacer frente a un escenario negro, frente a un escenario totalmente oscuro, llamémoslo así, porque entonces ya es lo que nosotros podemos hacer, pero eso no puede ser entendido como que porque existe el acceso abierto, el problema legal que tenemos es válido. Entonces, para cerrar y terminar la historia de Diego, no se probó que Diego hubiera querido causar un perjuicio. Esto es lo que dice la juez en su primera instancia. No se pudo probar que Diego hubiera querido causar un perjuicio injustificable a los legítimos intereses del denunciante. De hecho, menciona 2 razones por las que esto no fue. Hay una duda razonable de que la obra estuviera disponible en Internet antes incluso de que Diego la pusiera en script. O sea, que ni siquiera fue Diego el que la puso a circular. Y segundo, que su actuar, que esto creo que es como lo más importante de la sentencia, es una práctica común en el ámbito académico y científico. Es algo que hacen los estudiantes y los investigadores, que cualquiera que quiere aprender, y eso lo digo pues en un sentido muy amplio, lo hace. De hecho, una de las cosas que menciona la juez como prueba de esto es que el propio autor lo ha hecho, porque lo que sí se probó en el juicio es que el autor solicitó en 2014 a través del mismo grupo de Facebook acceso a una publicación científica y otra persona se la facilitó. Entonces, creo que esto es importante porque vuelve y nos pone en el contexto del que estamos hablando, que es la ciencia. Entonces, hubo 2, la otra es que tampoco se probó que Diego se hubiera lucrado con esto. Y entonces creo que la sentencia de primera instancia retoma el tema, pues está nuevamente alineando los jueces la idea de que no cualquiera. Entonces, también para poner otra vez la voz de Diego aquí, mientras prácticas cotidianas pueden ser criminalizadas por no tener claro que la ley penal es para perseguir la piratería, el acceso abierto es una alternativa que evita ese efecto perverso. Entonces, mientras no podamos cambiar la ley, porque la ley es el objetivo, tenemos que hacer una reforma de derecho de autor que permita que balancear esa excesiva protección que hay hoy en día. Pero mientras eso no ocurre, tenemos una alternativa y es acceso abierto. Y es intentemos el acceso abierto. Y por eso ahora quiero hablarles de la campaña de incidencia pública que estamos adelantando. Que se trata, que es compartir no es delito.
El principal mensaje de la campaña es acceso abierto. Instrucciones incluso de Diego, desde el principio. Él nos decía, hablemos del acceso abierto. No quiero que el tema sea sobre la actuación del autor, y porque también es delicado montar una campaña mientras hay un juicio en curso. De ninguna manera queremos parecer presionando a los jueces. Y eso es algo como que hay que tener presente. Entonces, dentro de esos lineamientos que teníamos en 2014, comenzamos una acción global en la cual fueron claves muchas de las, varias organizaciones internacionales que impulsan el acceso abierto, y allí tenemos algunas. Ellos fueron apoyo desde el principio para unir a la gente. Logramos como 15.000 firmas de apoyo a Diego, que además también fue muy importante para él. En algún momento, porque se estaba discutiendo en Colombia la ley Lleras en el 2014, hicimos también un ciclo de licenciatones y una serie de actividades presenciales donde estábamos hablando del caso de Diego, pero para resaltar también la necesidad de hablar de acceso abierto, de que las personas tomemos conciencia sobre lo importante que es permitir que circule este tipo de conocimiento. E incluso también hablando con los policy makers, con la gente que hace las políticas, para decirle, es importante que haya políticas de acceso abierto, porque si se financia, sobre todo cuando se financia con dinero público, el resultado debe ser un bien que todos podamos acceder. Dentro de este proceso tuvimos cubrimiento mediático en Colombia, canales como RCN, como Caracol, periódicos como El Espectador, radio como Blue Radio, dieron cobertura a esto como una noticia. Pero también lo tuvimos en medios internacionales. Quizás el más grande fue The Guardian, pero la revista Science, por ejemplo, en el contexto científico, también dio voz a hablar del caso de Diego. Esta campaña tuvo varios retos. Como les decía, permanecer al margen del proceso judicial es uno. Mantenerse vigente por un tiempo prolongado y encontrar lenguajes narrativos creativos que expliquen temas jurídicos en este caso es importante. Ya les expliqué lo importante de mantenernos al margen del proceso judicial, que además fue instrucción de Diego desde el principio. Pero mantenernos vigentes por un tiempo muy prolongado es también algo súper importante en esta campaña, porque una campaña suele tener principio y fin, y en esta el fin no depende de nosotros. Mucho de lo que sucedía en el juicio era algo difícil de explicarle a la gente e incluso como hasta complejo. Decir que había una audiencia y al siguiente día decir, miren, no hubo audiencia porque hay huelga judicial en Colombia. Es que el proceso ha durado más de 3 años para esperar un fallo de primera instancia. Entonces eso es complicado. Y claro, se trata de un tema muy jurídico con esas palabras como última ratio, recurso de casación, que no son fáciles de explicar. Ese también ha sido un reto que ellos han tenido. Pues digo ellos porque realmente yo aporto mucho menos de lo que se imaginan. Esto es sobre todo un trabajo que ha liderado Juliana todos estos años y que pues hay que reconocerlo en ella. Este es el tipo de cosas que hicimos para la campaña. Nos hemos movido con GIFs, invitando a charlas, poniendo a Diego a hablar, audios, infografías, explicando. Y en el proceso también es muy interesante ver la evolución que ha tenido Diego, de un estudiante que se metía pues al bosque porque a él lo que le interesa y lo que le gusta es eso, muy callado, muy tímido, se ha convertido en un verdadero activista. De hecho, si le preguntan sobre su caso, prefiere que lo contemos nosotras. A él lo que le gusta hablar es del acceso abierto. Y ha comenzado y ha estado ya muy involucrado. Ahora se le ve digamos, como en el movimiento regional de activismo en torno a la idea de que los científicos publiquen en acceso abierto, presentándose como un ejemplo de las razones por las cuales hay que hacerlo y por qué hay que impulsar políticas de acceso abierto. Para próximas charlas los invito a que sea él al que inviten, porque realmente lo ha cambiado. Pero después de la primera instancia, además, hubo un vuelco en la campaña porque ya se nos permitía hablar más directamente del caso y de los problemas del caso.
y porque nos permitió hablar del problema también que supone iniciar un proceso. O sea, no basta con decir ahora que resulta que los jueces pueden solucionar el problema de un imbalance en la ley, porque es que también significa una carga económica y digámoslo así, emotiva muy grande. Pregúntenle a Diego. Diego ha contado con nuestro apoyo y nosotros hemos ayudado, pero parte de los gastos los ha pagado él. Los abogados han cobrado muy poco, pero hay unos costos. Y a medida, digamos, cuando se pasa apelación incrementan y casación es un proceso muy costoso. Diego vive en Costa Rica, tiene que desplazarse a Colombia. Y bueno, le ha supuesto una serie de problemas importantes. Convocamos nuevamente entonces cuando conocimos primera instancia a la alianza y estamos promoviendo acceso abierto al conocimiento nuevamente, pero además estamos promoviendo una campaña de crowdfunding en Generosity, donde Diego cuenta su caso y estamos buscando recoger dinero para, sobre todo, en vistas de una apelación. O sea, en caso, sea que tengamos fallo a favor o en contra, hay posibilidades, perdón, de una casación. Y este recurso, como es ante la Corte Suprema y es un recurso muy excepcional, cuesta dinero. Ya con el dinero que hemos recogido se pagó la apelación y ha servido para una serie de gastos de la propia campaña, de poner a hablar a la gente de esto, pero tenemos que recoger el dinero para una eventual casación. Por ahora no nos preocupa porque no sabemos, pero donde llegue la casación vamos a necesitar de su apoyo. Y por eso quiero, digamos, culminar este rato porque preferiría hablar con ustedes diciéndoles que si se sienten generosos, si ven que pueden apoyarnos, vayan a Indiegogo y lo hagan. La mayor parte de los recursos allí están en inglés porque creemos que la cultura pues, de donación todavía en nuestra región, en Colombia sin duda, pero en nuestra región también, no es fuerte, de modo que la hemos enfocado mucho más hacia los países europeos, pues Europa y Estados Unidos, pero por supuesto está abierta para cualquiera y les aseguro que cualquier apoyo nos sirve. Nada, yo cierro hasta aquí diciéndoles y recordando que compartir no es delito y bueno, dejando que me hagan preguntas y contándoles pues que esto estará descrito de una manera más detallada en el artículo que hagamos. Muchas gracias. ¿Cómo voy a salir? Dejar de compartir. Muy bien, pues muchas gracias, ¿no? Ya regresé después de que me fui de paseo digital. Te agradezco mucho en realidad la presentación. Para nosotros era muy importante visibilizarlo, sobre todo de este lado del continente, ¿no? Que a veces no está tan pendiente de lo que está pasando en Sudamérica y que sabemos que es un referente importante, no por Diego en sí mismo, ¿no? Sino porque visibiliza un problema que tenemos presente todos los días, ¿no? Y lamentablemente, pues algunos casos se convierten en emblemáticos, en referentes obligados, ¿no? De la problemática alrededor del compartir y sobre todo de lo que nos ocupa en esta semana, que es la ciencia, ¿no? O sea, en esta idea que parece absurda, ¿no? De que tengamos que irnos preocupando por la propiedad de las ideas. Bien, voy a asomarme al canal de IRC para ver qué preguntas tenemos. La primera que veo aquí es, ¿el caso de Diego sentará un precedente negativo o positivo? Es decir, ¿su caso permitirá tener herramientas para defenderse ante los absurdos de la ley colombiana o por el contrario, los procesos penales de este estilo se podrán imputar con mayor facilidad o frecuencia? Pues yo espero que precisamente la idea de hacer escándalo con el caso de Diego tenga un impacto educativo para que más jueces lo conozcan, se enteren, porque mi gran preocupación es casos como el del chico de Montería. O sea, ese muchacho lo condenaron en ausencia porque él nunca supo que estaba siendo juzgado y lo condenaron, seguramente perdió todas las posibilidades de segunda instancia y demás, y no sé cuántos casos de esos haya. Entonces, solamente aquellos casos que consiguen, digamos, subir a las cortes, y les mostré 2 casos donde los jueces han dicho, no, no porque parezca o porque, digamos,
lo que nosotros los abogados decimos que sea típico, es decir, que la conducta encaje con lo que dice el Código Penal, no solo por eso algo es delito. Usualmente hay otras consideraciones y en el caso de Diego los jueces las han ido construyendo y no por capricho, es que son estándares internacionales. El propósito de perseguir con derecho penal, como crimen, el derecho de autor es exclusivamente perseguir piratería y el caso de Diego no es. Entonces, yo esperaría que el caso de Diego siente un precedente en la medida en que seamos capaces de volverlo un tema de conversación, que todo el mundo se entere y pueda decir no, no es un delito. Así como no lo es, por ejemplo, el delito de hambre, cuando una persona roba un pan porque tiene hambre y robó un pan. Eso se le llama el delito de hambre y ahí no hay delito. Entonces, hay una serie de casos, entonces tenemos, y la gente entiende que eso no es un delito. Entonces, en este caso tenemos que educar a la gente hacia que no, pero además creo yo tiene que servir para que en Colombia haya una reforma y el artículo se cambie de modo que tenga expresamente esas condiciones. Para que sea delito tiene que haber intención, tiene que haber ánimo de lucro y con escala comercial. Eso debe aparecer en el artículo. Si el caso de Diego se falla a favor de Diego, el precedente va a estar clarito y tenemos que recalcarlo y recalcarlo para que no vuelva a suceder. Si el caso de Diego se falla en contra en las siguientes instancias, creo que el escándalo que se va a armar será tal que ahí sí que todo el mundo se va a enterar y me parece que es como responsabilidad de todos nosotros hacerlo, porque creo que todos nosotros estamos convencidos de que no, digamos, que su conducta no puede ser perseguida como delito. Muy bien, ya tenemos aquí la siguiente pregunta que dice, bueno, un querido amigo pregunta, ¿no? G-Wolf pregunta. Y dice lo siguiente. En muchos lugares se está atacando el uso o la mera existencia de portales científicos ilegales. Y se refiere a cosas como Sci-Hub, por ejemplo, ¿no? Es decir, estos emblemáticos portales, digamos, de búsqueda de documentos científicos, y luego dice, ¿puede compartirse experiencias con ellos? Y redondea y dice, es muy similar al caso que llevó al suicidio a Aaron Swartz. Dices el caso de Diego es similar al de Aaron Swartz, lo que yo estaría entendiendo, parecen como dos preguntas, ¿verdad? Que Sí, si sí. el caso de Diego es similar al de Aaron Swartz. El primero refiere a la existencia de los portales que de manera ilegal, desde esta óptica del marco jurídico, ¿no? Que de manera ilegal te ayudan a buscar documentos científicos, como el caso de Sci-Hub, ¿no? O sea, este portal emblemático, digamos, para tú poner el identificador de una obra y te da a cambio del artículo, ¿no? Entonces, lo que lo hace es lo emparenta con el caso de Aaron Swartz, ¿no? Es decir, con estos casos de los portales que te ayudan a bajar información, ¿no? Frente al de Aaron, que lo que hizo fue compartir mucha información. Sí, o sea, es complejo en la medida en que, digamos, como abogada, es complejo, digamos, uno está acostumbrado a analizar las cosas y estoy de acuerdo contigo. Quizás casos como los del Sci-Hub tengan algún gris. Creo que el caso de Diego, a mí me parece que el caso de Diego es mucho más claro. Sin embargo, creo que hay un problema. Si la solución para compartir la ciencia es incluso que parezca, es algo que pueda parecer un delito, pues estamos en un problema. De modo que estoy totalmente de acuerdo en el comentario que hace. Ahora bien, en relación con el caso de Aaron, de hecho, algún periodista muy al principio del proceso de Diego se lo dijo a él. Diego, como les digo, cuando inicia su proceso, él no tenía ni idea de nada de derecho de autor, él no sabía por qué siquiera le estaban diciendo. Cuando el investigador le preguntó, ¿usted hizo esto? Él dijo, sí, claro, o sea, para él era absolutamente normal, como lo es para casi cualquier persona, digamos, que no está metida ya en este tema. Él dijo, sí, sí, yo lo hice, pues claro, yo lo hice, pues mis amigos lo necesitaban, yo se lo pasé, lo hice. Él lo reconoció desde el principio. De modo que cuando un periodista le dice, porque además lo de Aaron Swartz pasó más o menos en la época, ocurrió a principios de 2014,
alguien lo equipara a Diego con el caso de Aaron Swartz y él se asustó muchísimo, porque claro, sí hay una diferencia grande. Diego se ha convertido en activista, pero Diego no era activista. Aaron Swartz era un activista y lo que hizo, lo hizo conscientemente. Y digamos que ahí está la diferencia entre los dos. Y eso en materia penal, como ven, es importante, hace una gran diferencia. Sin embargo, yo por supuesto, lo que digo es, incluso si jalamos más la pita, tenemos un problema muy grande en el mundo cuando tiene que haber un Aaron Swartz y la presión de la ley es tal que lo lleva al suicidio. Y tiene que haber un problema muy grande en el mundo cuando el punto de referencia para nuestros países de conseguir información científica es el Sci-Hub. Tenemos que hacerlo así, porque entre otras, yo creo que ni siquiera tenemos datos en nuestros países de cuánto nos vale, cuánto le vale a nuestros impuestos pagar las bases de datos, y tampoco tenemos a cuántas personas le da acceso eso. O sea, en el momento en que quizás en la historia de la humanidad tenemos una herramienta tan democratizadora como Internet, donde podríamos estar distribuyendo esta información en forma amplia, pues quienes tienen acceso a esto son muy contadas personas. Y lo digo porque en Colombia sé que la posibilidad de adquirir las grandes bases de datos científicas la tienen muy pocas universidades, y eso cuando se unen para que puedan pagar. Con lo cual, con seguridad, una universidad como aquella en la que cursó Diego está fuera de ese circuito. Y eso no puede ser un problema que dejemos exclusivamente al mercado. Muy bien, aquí hay toda una discusión paralela, ¿no? Ya sabes cómo son estos activistas de lo digital que toman el IRC y se ponen a discutir cosas de propiedad intelectual, ¿no? En fin, voy a intentar, en realidad no son preguntas, sino son comentarios, claro, directos, digamos, o sea, lo maravilloso de esto del back channel, ¿no? Es que, digamos, está cargado, digamos, de estas creencias, ¿no? Respecto a cómo compartir. El caso de Aaron, frente al de Sci-Hub y el de Diego, lo que nos dicen nuestros avatares conversadores es que pues, está cargado de algo que está mal, ¿no? Es decir, por ahí digamos, uno de los asistentes menciona, ¿no? Que está de acuerdo en cumplir la ley, pero también está de acuerdo en jalar para cambiar las cosas cuando evidentemente están mal, ¿no? Entonces, es un poco lo que ya nos estás diciendo, ¿no? Sobre, o sea, parece increíble, ¿no? Que tengamos que visibilizar casos como estos que suceden todos los días, ¿no? Para poder, digamos, demostrar, ¿no? Que estas grandes corporaciones que mantienen el control, ¿no? Que mantienen el control de cómo se concibe la propiedad, ¿no? Pues están mal, ¿no? Que están atentando no solamente contra universidades, contra estudiantes, sino que atentan además contra la cultura misma, ¿no? O sea, ¿sí? No, de hecho, muchas veces cuando hablo yo del caso de Diego, digamos, la gente lo que dice es, pude haber sido yo. O me acuerdo particularmente, hablaba con un profesor aquí colombiano, no, él es economista muy importante, y su hijo es biólogo, y decía, es que pudo ser mi hijo. O sea, creo que lo que te hace empatía con el caso de Diego es que realmente pudo ser cualquier persona, ¿no? Es pensar en eso, que era un poco lo que sucedía en la época en que les dio porque iban a meter a la cárcel a todo aquel que descargara por internet horas protegidas. Entonces, bueno, lo primero que uno dice es, bueno, ¿cuál es la capacidad de sus cárceles? Porque ¿a cuántos van a meter a la cárcel? Sí, esa es una buena pregunta porque nos lleva al lado de las asociaciones, ¿no? Que se dedican digamos, a darle información al usuario, ¿no? Por ejemplo, yo que de formación soy psicólogo, ¿no? Tengo muy presentes todas las dedicadas a la salud sexual, ¿no? O a las del uso de las drogas, ¿no? Y le ayudan al usuario, ¿no? A tener información para poder ejercer con seguridad. Y en este sentido hay una pregunta. Carlos nos pregunta, ¿no? ¿Hay alguna manera de formarnos al respecto? Es decir, principios básicos que debemos de conocer para no caer en estos espacios de la ley de los cuales nos hacen ser perseguidos.
Ay, es muy complicado porque yo cuando, digamos, frente a esas preguntas, me siento como diciendo algo, como diciendo que está mal compartir. ¿Y por qué? O sea, ese es el problema, ¿no? Pero por supuesto es que como abogada lo que tendría que decir, mira, si tiene derecho a autor, no puedes pasar. No, no puedes. O sea, en Colombia no puedes. De hecho, en Colombia, no sé cuántos conozcan lo que se llama el First Sale Doctrine que existe en Estados Unidos, que es la, la, la primera venta, la doctrina de la primera venta, que en países como el nuestro se llama también agotamiento del derecho. Colombia no lo tiene implementado. Es decir, realmente todas las ventas de libros de segunda mano, que yo te regale un libro a ti, el préstamo en biblioteca está prohibido porque se supone que yo compro el libro, pero la obra que es el producto intelectual que está ahí metido sigue siendo del autor. Entonces es como si él siguiera teniendo la propiedad sobre mi libro. O sea, yo realmente soy dueña de las hojitas, pero no de la obra, luego no la puedo prestar, no la puedo arrendar, no puedo nada. Y eso no tiene sentido. Digamos que lo lograban controlar de repente, medio antes en un entorno físico, pero ahora no. Entonces, claro, me pones también un problema cuando uno conoce la ley, sabe la dimensión del proteccionismo, ¿qué tipo de consejo te puedo dar? Casi que es no compartas y yo no creo que eso sea sano. Claro, uno tiene que seguir compartiendo, entonces uno comparte el enlace, pero entonces tiene problema el que lo subió, lo manda por internet. Pareciera en todo caso que lo que más ofendía, como para que saquemos también alguna lección del caso de Diego, lo que más ofendía al autor era la circulación pública y abierta en internet. Porque incluso él cuando pide una obra y alguien se la pasa, a él ese comportamiento no le parece mal, entonces fue porque estaba disponible en internet. Otra cosa que le ofendió aparentemente y donde él creía que era que Diego se estaba lucrando es porque cuando Diego subió la obra en 2011 a Scribd, Scribd no cobraba, pero un tiempo después Scribd estaba buscando un modelo de negocio y comenzó a decir que tú podías escoger para descargar la obra o compartías una obra o pagabas $5. Entonces el autor, y lo dijo también en su momento la fiscalía, consideraban que ahí era donde había el lucro. Lo que pasa es que nunca pudieron probar que eso le llegara a Diego, porque entre otras, no se dieron cuenta que había un o. Usted o pone una obra y la descarga gratis o paga 5. Y tampoco lograron probar que le llegara a Diego, es decir, porque lo que realmente sucede es que eso es para la plataforma. Entonces también hay un desconocimiento muy grande de cómo funciona Internet. Luego lo lamento, creo que también por eso como una salida es que hablamos del acceso abierto. Si cada vez más gente usa acceso abierto, si las políticas de acceso abierto se generalizan y lo que financiamos con dinero público, por ejemplo, tiene la obligación de ser publicado en acceso abierto, tenemos más posibilidades de incrementar ese conocimiento que está circulando. Y eso sí, cuando tú encuentras un artículo, una obra publicada en acceso abierto, porque tiene una licencia libre, porque tiene incluso una de las licencias más restrictivas, el acto de Diego no habría estado penalizado. Entonces, pareciera que la respuesta sí podría ser en el sentido de no vas a poder acceder a cualquier cosa, pero cuando estás en el contexto del acceso abierto, ahí tienes garantías, puedes usar las obras y no va a haber penalización. Fuera del contexto de acceso abierto, pues es que la obra dice todos los derechos reservados y a menos de que estés en una causal de excepción y limitación de tu país, porque es donde estás usando la obra, está prohibida, no puedes circularla. Bueno, pero ese es un muy buen planteamiento, es decir, ya hay una salida. Por ejemplo, a mí me parece sorprendente, ¿no? Como Cielo comenzó como un proyecto que parecía muy utópico, ¿no? De hacer una colección de revistas latinoamericanas, ¿no? Y hoy se ha convertido en la tercera fuente de información global, ¿no?
Es decir, en cómo algo que parece una utopía comienza a generar una fuerza, tanto que esta semana, digamos, o sea, uno ve cómo cada nueva semana, ¿no?, del acceso a la información comienza a ser más fuerte, más poderosa, más potente, cómo las universidades mismas comienzan a voltear, ¿no?, hacia el tema del acceso abierto. Es decir, por fortuna sí algo se ha hecho bien, ¿no? O sea, todo el mundo en su trinchera, visibilizando el problema, algo se va haciendo bien, que poco a poco se va instaurando, ¿no?, visiblemente esto de compartirlo, ¿no? Pero Alejandro, no sé tú qué opines, pero paralelo a eso, o sea, se ha conseguido ese canal y creo que hay que hablar de Redalí, que en su momento Latindex también como actores importantes en ese canal, pero no sé, mientras la política no los apalanque va a ser muy difícil. Y ahí está el grave problema. O sea, en Colombia ha habido toda una reforma, pero se privilegia que tú publiques en revistas cerradas. No hay políticas públicas que impulsen el acceso abierto, no las hay. Y entonces sigue quedando en un espacio marginal, llamémoslo así. Todavía, mientras no lo volvemos mainstream, pareciera que no somos capaces de pelearla de tú a tú. ¿Por qué nuestros sistemas de medición, por ejemplo, de impacto de citación no están vinculados a proyectos latinoamericanos que den valor a eso que hacen Cielo, Redalic? ¿Por qué no esas mediciones sirven para que nuestros científicos también se midan? No, lo miden con los índices de las grandes corporaciones y si lo sigues haciendo así, el incentivo no está y no va, digamos, Cielo crece, pero no va a ser no va a recoger la ciencia importante de América Latina, por lo menos no la mayoría de esa, porque el incentivo está en otro lado. Yo sí creo que aquí tenemos una labor importante de presión frente a nuestros gobiernos. Yo participé en la construcción de la referencia. La referencia eran 9 países con todo un proyecto, o son 9 países y han crecido creo que a 2 más, con todo un proyecto de crear repositorios institucionales centralizados a donde llegaran pues digamos, la producción científica local, incluso si no fuera la versión publicada, sino los anteriores, pero empezar a recogerla. Y digamos, al lado de ella estaba la idea de que los países, las autoridades de los países, porque además los que firmaron la referencia fueron las autoridades científicas de los países, impulsarán políticas de promoción e incentivo del acceso abierto. Ha sucedido en 3 países, Argentina, Perú y México, nada más. Son 11 los que están allí. Entonces, estamos haciendo la parte de impulsar la infraestructura, pero no estamos haciendo la parte política. Y yo sí creo que mientras no movamos la parte política, esta infraestructura no va a tener el suficiente crecimiento. El incentivo está en otro lugar. Sí, sí, tienes razón, ¿no? Es decir, primero, tal vez yo hablo desde una posición privilegiada, ¿no? Porque efectivamente México actualmente no instaura todavía, pero está promoviendo el acceso abierto. Es decir, estamos en un momento de transición en donde, por ejemplo, hay financiamiento para los repositorios institucionales. De hecho, el libro que vamos a publicar está financiado bajo ese marco normativo. Entonces, está la tensión de que se promueve el acceso abierto, aunque todavía no nos premian con el acceso abierto. Es decir, la gente que está aplicando en el Sistema Nacional de Investigadores, pues siguen la lógica de publicar en el famoso JCR y todos estos lugares, digamos, totalmente validados institucionalmente, ¿no? Y parece ser que publicar en acceso abierto en Latinoamérica, pues no tiene valor. Ese es como el primero, ¿no? Tienes razón. Pero la otra que ya nos contestaste parcialmente, ¿no? Nos preguntan acá, ¿no? Dice, en muchos países han ganado terreno el argumento de investigación hecha con fondos públicos en una universidad pública es para beneficio del público. Es decir, ¿no? Si trae fondos públicos, tiene que terminar en acceso abierto. Y lo que pregunta es, ¿a poco eso no se ha instaurado en Colombia? Es decir, aquí en México ya hay una ley que norma eso. Nadie la usa, pero hay una ley, ¿no? Entonces lo que preguntan es, ¿cuál es el caso de Colombia? Y lo vinculo con una más que nos hacían anteriormente, que es decir, ¿qué hace falta para llegar a ese punto? Deja del cumplimiento,
para llegar al punto de tener una ley que te obliga a que toda investigación hecha con fondos públicos termine en acceso abierto. No, en Colombia no sucede. Como les dije, en América Latina hay 3, México, Argentina y Perú. De hecho, con sus falencias, tú ya lo mencionaste, está la ley, pero no necesariamente se cumple. Entiendo que es algo medio voluntario y eso tiene sus falencias. Digamos, donde ha funcionado ha sido en Estados Unidos, en Europa, en otras regiones, donde se obliga. Entonces puede que no cubran todas, pero dicen, bueno, en este sector o estos fondos, obligatoriamente, quien quiera aplicar para estos fondos ya es acceso abierto o no tiene opción. Eso sucede en Europa, sucede en Estados Unidos con determinados fondos y es lo que ha impulsado el acceso abierto en esos países. Eso todavía no sucede en América Latina. Entonces, no, en Colombia no sucede ni lo uno ni lo otro. De hecho, por ponerte un ejemplo, Colciencias, que es el equivalente al CONACYT en México, que es como el rector de una materia de investigación científica, expresamente dice que los fondos, cuando Colciencia da los fondos, los que los reciben deben firmar un acuerdo porque usualmente, muchas veces son como acuerdos entre varias universidades, varios centros. Entonces debe haber un acuerdo de propiedad intelectual indicando cómo los van a gestionar, pero no es de Colciencia, es decir, Colciencia cede el derecho a autor y no pide nada a cambio. Entonces no es solamente que no tenemos, sino que al revés. El Estado entrega todo. Lo que, digamos, yo entiendo la lógica de hacerlo. Estaban teniendo un problema grave en términos de que el Estado se quedaba, como estaba financiando, se quedaba con el derecho a autor. Y eso genera otros problemas, como que el investigador después quería hacer algo y mueve tú al Estado para que te permita hacerlo. Pues no podían, quedaba engavetado, tenía unos problemas. Pero entonces la solución fue entregar completamente a los privados o a los demás el derecho de autor y no poner condiciones frente a eso. Esa es la situación en Colombia actual. Bueno, pues lamentable, ¿no? Sí, sí, de hecho en el IRC sí, algunos están en shock porque además es un IRC de un montón de lugares de Latinoamérica, ¿no? Entonces sí están algunos que no creen, ¿no? Que te digo, tenemos imaginarios instaurados, ¿no? Y entonces no dan crédito que sea tan primitivo, digamos, la situación legal respecto al compartir obras, ¿no? Bueno, en fin, el IRC, digamos, les has dado mucho que conversar, ¿no? O sea, sobre todo hay mucha conversación alrededor de la propiedad intelectual y el estado que guarda en Latinoamérica. Pero bueno, vamos a ir cerrando ya esta conferencia. Yo te agradezco en verdad la disposición con la que has tomado esta invitación, ¿no? Tú lo sabes muy bien, ¿no? Este proyecto nació del común y es para el común, ¿no? Es decir, siempre ha intentado buscar, digamos, ofertar conocimiento sobre la línea universitaria, pero siempre al margen de la universidad, ¿no? Aunque poco a poco lo hemos ido formalizando un poco más, ¿no? O sea, cada edusol nuevo tiene productos más académicos, porque también hemos ido ganando espacios, ¿no? Entonces, a mí sí me da gusto tenerte, digamos, en esta mesa y agradecerte tu planteamiento, ¿no? Y sobre todo esta parte última en donde podemos ya escuchar, ¿no? Muy bien tus argumentos y tu posicionamiento respecto al tema de la propiedad intelectual, específicamente en el caso de Colombia. Entonces, pues muchas gracias, ¿no? O sea, te mando un abrazo y A ti. Pues bueno, esperamos verte de nuevo por aquí, ¿no? En estos pasillos virtuales, ¿no? Siguiendo discutiendo. Cuando quieran. Aunque en mejores condiciones, esperemos, ¿no? Hasta luego y me vas a tener que mandar copia del IRC para enterarme de lo que pasó allí. Sí, con gusto te paso copia de lo que está acá. De hecho, se documenta todo, ¿no? Y te pasamos o sea, te pasamos el video, el IRC, las preguntas, ¿no? Para que las tengas ahí en la biblioteca cercana del corazón. Muy bien. Bueno, pues estamos... Muchas gracias a todos los que estuvieron atentos, ¿no? Sí, sobre todo, además, porque en algunos horarios tenemos un par de españoles que yo no sé cómo le hacen, ¿no? Pero se desvelan y dan seguimiento a esto, ¿no? O sea, cuando iniciamos esto tuvimos que decidir dejarlos afuera, era imposible atenderlos en su uso horario, pero sin embargo hay algunos que le dan seguimiento. Bueno, al resto de la audiencia, en verdad les agradezco que nos hayan seguido por 6 días de trabajo, ¿no? Hemos estado aquí todos los días abordando temas de propiedad intelectual, de creación de ciencia, de arte, ¿no?
y sobre todo hemos tenido bastantes ponencias, ¿no? Gente que son artesanos de lo digital y que se han dedicado a compartir su experiencia respecto a un tema en particular, ¿no? Recuerden que en el resto de la semana estaremos haciendo el cierre para saber quién quiere certificación por esto. Hay productos alrededor de esto que estaremos liberando también en la siguiente semana. Y recuerden que habrá tres publicaciones de este encuentro. El primero, que son los resúmenes del encuentro. El segundo, que son los extensos de algunos de los ponentes que quisieron, digamos, dar su aporte en extenso. Y el último, que es un libro dedicado a las experiencias de los conferencistas magistrales. Pues bueno, me despido y espero verlos el siguiente año, ¿no? Con algún otro tema, digamos, alrededor de la cultura, ¿no? De la cultura libre. Bueno, muchas gracias a todos. Dios. Y nos vemos el siguiente año. Dios. Ah, sí, ya está por aquí Manuel, ¿no? Que era quien... ¿Me escucha? Sí, ya por fin te escuchamos. Pues qué bien. Pensaste la vida. Ahora sí estamos los dos al cuadro porque era o uno u otro. Entonces está muy bien. Estamos en la misma facultad, pero en diferentes espacios, así que pues gracias a todos por estar aquí en el encuentro. Cerramos oficialmente. Alejandro va a matar el flujo, así que mata el flujo. ¿Quién mata el flujo? En realidad tú eres el único que lo puede matar. Bueno, pues muchas gracias a todos. Carolina, de verdad, muchas gracias. Dicen aquí algunos mandando colegas correos para los pendientes y bueno, esperemos coincidir pronto. Y aquí está Carlos. Ahí, como esto ya es el cierre y te tocó, digamos, lo más emocional, allá atrás tenemos a Carlos, que es uno de los Padawan, que bromeamos al interno que memifica cualquier conferencia. Él es el culpable de que todo se convierta en un meme. ¡Qué miedo! Pues gracias a Jesús, que no está ahorita aquí, a este Ángel y Marta, que sí está, pero... A Marta, que también está al fondo. Pues bueno, ya mata este flujo, ¿no? Y terminemos esta bonita conferencia. Mata el flujo, adiós. Adiós. Chao.